La última encuesta hecha en mi Instagram, el Twitter y el grupo de Facebook la ganó Tenemos que hablar de Kevin, una película de 2011, o sea, hace mucho tiempo. Pero que no sorprende que haya ganado porque vaya que es confusa si no le sigues el hilo al asunto desde un inicio. ¿Por qué digo esto? La película entrelaza escenas que cronológicamente están totalmente desordenadas. Esto significa que puedes ver una escena de 10 años atrás, luego una del presente y otra de 5 años atrás, para pasar a una de 15 años atrás. Lo que lleva a muchas confusiones, pero precisamente para intentar evitar estas confusiones lo más posible, en este resumen te contaré la película cronológicamente hablando, y no como la película está contada en sí, para después saltar a las explicaciones o análisis. Dicho eso entonces, bienvenido o bienvenida al resumen y explicación de Tenemos que hablar de Kevin. Cronológicamente hablando, esta historia comienza con Eva y Franklin, una pareja que se enamora, se mudan a vivir juntos y pronto tienen a su primer hijo, Kevin. En la película vemos que Kevin siempre fue un niño a lo menos problemático. Al inicio con cosas que podrían ser vistas como normales, cuando era bebé no paraba de llorar por ejemplo, al punto en que Eva en una escena se para junto a unos trabajos de la calle, para que el ruido de la maquinaria le acalle el llanto de su propio hijo. Luego, algunos años después, la propia Eva se preocupó porque su hijo no hablaba, llevándolo a chequeos médicos en los cuales no le encontraron ningún problema, pensando que simplemente lo haría a su ritmo. Al ir creciendo Kevin, Franklin, su padre, decidió mudarse a otra ciudad dejando Nueva York, a pesar de que Eva no quería. Todo porque un suburbio en otro lugar sería mucho más barato y eso les permitiría comprar una casa mucho más grande, donde Kevin pueda correr, jugar y desarrollarse bien. Con mayor edad y ya hablando, Kevin comenzó a mostrar peores actitudes, las que en una ocasión sacaron de quicio a su madre, quien enojada porque Kevin se cagaba los pañales y se negaba a usar el baño, a pesar de tener edad para hacerlo, lo tomó en brazos y lo lanzó con fuerza, haciendo que el chico se lastime un brazo. Kevin, inteligente y manipulador, decidió decir en el hospital y a su padre que todo fue un accidente, y que él por andar inquieto se cayó de una mesa. Pero asimismo su mamá, cada vez que ella le ordenaba algo, Kevin la amenazaba con contar qué pasó realmente, logrando que su madre haga lo que él quiera. Poco tiempo después llega la familia Celia, la segunda hija de Eva y Franklin, la que Kevin desde un inicio se ve que no es de su agrado. En un momento además se nos muestra que Franklin le regaló un arco con flechas de plástico a su hijo Kevin, y a este se le daba muy bien disparar, acertando muy bien varios tiros incluso a muy corta edad. A medida que fue creciendo, Kevin, que siguió practicando este deporte, comenzó a mejorar con el arco y flechas, llegando a la adolescencia donde ya no usaba flechas de juguete y sus tiros se habían perfeccionado a un nivel tremendo. Incluso por lo mismo para Navidad su padre le regala un enorme arco que, bueno, yo no soy experto en arcos, pero parecía bastante profesional. Y de hecho cuando Kevin abre su regalo, su padre le comenta que era el mejor de toda la tienda. Sin embargo, así como su talento para el arco y la flecha había crecido, también lo hicieron los malos comportamientos en Kevin. En una ocasión el conejillo de indias de su hermanita Celia se pierde y luego de buscarlo junto a Franklin por toda la noche, Eva lo encuentra en el triturador de comida, cuando nota que este se tapa y lo enciende saltando un montón de sangre. Algo que Eva termina sospechando que fue culpa de Kevin a pesar de no haberlo visto haciéndolo directamente. Otro episodio similar tiene lugar un día en el que Eva deja a Kevin cuidando a Celia y ocurre un accidente que no se nos muestra, en el que por culpa de un limpiador, el que Eva usó para limpiar la sangre de Snuffles, el conejillo de indias, Celia terminó perdiendo un ojo. En el hospital, mientras tratan a su hija, Franklin le pregunta cómo olvidó guardar el limpiador en un lugar seguro, y Eva jura haberlo hecho, culpando a Kevin y generando un quiebre en este matrimonio. De hecho, Franklin obliga a Eva en una comida a pedirle perdón a Kevin por insinuar o quizás hacerle sentir que él tuvo la culpa de lo ocurrido a Celia, pero Kevin responde entre sonrisas que nunca se ha sentido culpable y tiene cero malos sentimientos respecto a lo ocurrido, cosa que enoja a Eva, que se levanta de la mesa así toda frustrada. A pesar de que esta es como la primera parte de la historia cronológicamente hablando, las revelaciones que te contaré ahora ocurren en el final de la película. Celia vuelve a casa y Eva comenta que tendrá que usar un ojo de vidrio, aun cuando por ahora la vemos con un parche. Una noche Franklin le dice a Eva que fingirán estar bien un tiempo más hasta el verano y que luego rellenarán los papeles del divorcio, hablando con sus hijos sobre este tema. Pero en esa misma conversación que tenían a escondidas o esperando que los niños durmieran, son escuchados por Kevin. Otro día, a Kevin le llega un enorme pedido que terminan siendo candados para bicicletas. Sus padres se preguntan para qué quiere tanto si ni siquiera anda en bicicleta, y Kevin contesta que los encontró baratos por internet y tuvo la idea de revenderlos en su escuela. Esto ocurre llegando al final de la película, pero se nos muestra que Kevin usó los candados que compró para cerrar y bloquear las puertas de su escuela, y dentro inició una masacre en la que con su arco y varias flechas comenzó a matar a todos los estudiantes que pudo.
Eva esa tarde es alertada por una compañera en su trabajo que le dice que algo pasó en la escuela de Kevin. Y cuando Eva llega pensando que su hijo podría estar en peligro, rápidamente entiende que Kevin no es la víctima, sino que el victimario, ya que ve a unos bomberos rompiendo los mismos candados que Kevin compró por internet. Y una vez abre la puerta se ve a Kevin entregándose para ser esposado por la policía, a la vez en que cuando logran entrar, las autoridades comienzan a sacar a los adolescentes fallecidos, y a algunos heridos que no llegaron a morir. Ante esa revelación, Eva vuelve choqueada a su casa y se encuentra a su esposo Franklin y a su hija Celia, fallecidos tirados en el jardín, asesinados con flechas, lo que deja en claro que Kevin lo hizo. La película sobre su final muestra que Kevin terminó en una cárcel de menores, pero Eva lo visita el día en que se cumplía su plazo para ser trasladado a una cárcel común, para adultos, preguntándole Eva a Kevin por qué hizo lo que hizo, y Kevin le contesta que pensó que sabía, pero que ya no estaba tan seguro, siendo ese el final de la película. Cuando los guardias le informan a Eva que se acabó el tiempo de visita, ella abraza a Kevin y luego se va. Pero como dije, cronológicamente hablando hay mucho más de historia. Por ejemplo, la propia película empieza con Eva saliendo de una casa manchada de pintura roja, igual que su auto, para luego ir a una entrevista de trabajo donde es mirada extraño por todos en la oficina, y con la mujer que la entrevista que le dice que no le importa quién es ni lo que haya hecho. Si hace bien su trabajo, se quedará ahí ya. Al inicio, cuando no sabemos nada de la historia, esto resulta bastante confuso, pero ya habiendo visto la historia de Kevin sabemos que sola por la muerte de Franklin y Celia, además del arresto de Kevin, Eva tuvo una vida complicada donde sufrió de abusos, como la pintura en su casa y su auto o golpes e insultos en plena calle, de parte de los familiares de todos los adolescentes fallecidos en la masacre de la escuela, que Kevin llevó a cabo, y de la cual por ser madre y supongo que tutora legal en ese entonces, ya que Kevin era menor de edad cuando el hecho ocurrió, a Eva se le atormentaba en esta pequeña comunidad, y además había sido denunciada y corría el riesgo de perderlo todo. La película tiene algunos momentos más, pero que son un poco redundantes sobre la situación de Eva. Por ejemplo, en una fiesta de Navidad un compañero de trabajo suyo intenta algo con ella, y al ser rechazado, se enoja con Eva y le dice al oído en plena fiesta que debería aprovechar su propuesta, porque al ser quien era ella, nadie la iba a querer nunca. Esto, como sabemos, por ser la madre del asesino de esta pequeña comunidad. Y también se muestra otro lado de la moneda, por decirlo así, cuando un tipo reconoce a Eva por la calle y la saluda preguntándole cómo está, siendo este un joven que fue herido por Kevin en la masacre escolar pero que no murió, aunque quedó en silla de ruedas, y que se despide diciendo que según su doctor es posible que pueda volver a caminar, lo que muestra que no todo el mundo odiaba a Eva. Ahora bien, saltando la explicación, más que explicación, esto merece un análisis de un profesional. Por mi parte, puedo ver que la película cuenta dos historias, por decirlo de cierta forma. De un lado tenemos la historia de la madre de un chico como Kevin, y cómo Eva tuvo que seguir adelante a pesar de todo el juicio y la culpa que toda su comunidad ponía sobre ella. Quizás por no saber controlar a Kevin, errores en su crianza y todo lo que los familiares de amigos de las víctimas podrían pensar. Pero además también hay un relato bastante crudo y duro de parte de esta madre. El cómo Eva siempre tuvo que lidiar con Kevin y lo problemático que era, algo que la llevó a enfrentarse a su marido quien nunca le creyó nada sobre Kevin, sin poder imaginar que él pudiera estar detrás de la muerte de la mascota de Celia o la pérdida de su ojo, y otros malos comportamientos que ya te conté durante el resumen. Yo no tengo hijos, pero debe ser muy duro para una madre enfrentar a la persona que más ama, precisamente un hijo, porque claramente este es un peligro, aunque nadie más lo note y solo ella lo vea, lo cual también acarrea para una madre una cierta sensación de culpabilidad. Eva de seguro cargó por años con sentimientos de culpa, pensando que algo pudo hacer por llevar a Kevin al buen camino, o a lo menos controlarlo, no sé, es lo que yo imagino que debe suceder en la cabeza de una madre en esa posición. Y también, por otra parte, la historia que creo que se cuenta es la de precisamente el desarrollo y evolución de alguien que podría presentar un trastorno antisocial de la personalidad. Y digo, podría presentar, porque yo no soy psicólogo, psiquiatra o algo así para lanzar diagnósticos. Quiero ser responsable en aclarar eso, pero estuve leyendo y según la MHA o Mental Health America, una organización estadounidense de la salud mental, hay estudios donde se dice que las personas con esto se parecen mucho a Kevin. Como digo, de acuerdo a estudios que recoge la MHA, estas personas muestran menor reacción al dolor, muestran menos reacciones neuronales al momento de entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, presentan menor empatía sobre lo que otros puedan sentir y su cerebro reacciona menos ante las emociones, lo cual a mí, como digo, me parece una descripción muy de Kevin, o sea, en una parte al enano le rompen un brazo y él como si nada. Si eso no es menor reacción al dolor, no sé qué será, y lo mismo se puede decir de aquellos otros rasgos. Entonces, entendiendo esas dos historias, por el lado de Eva podemos mirar todo bajo el punto de vista de la culpabilidad de una madre respecto a cuánto ella hizo o pudo hacer en la crianza de un hijo,
algo que creo es bastante interpretativo. Habrá quienes digan que ella tuvo la culpa en la crianza y otros podrán decir que Kevin ya venía mal desde un inicio. Pero también podemos mirar esto por el lado del sistema, y cómo se trata a potenciales asesinos. ¿Cómo fue que todos ignoraron esos rasgos en Kevin? ¿Cuál es el límite para decir este joven es callado, solitario, le gusta hacer travesuras a su familia? Y decir este joven es un potencial asesino que debe ser tratado con terapias y apoyo ya mismo. O sea, Eva dio avisos de que algo podría estar mal y Franklin negó todo. Y con esto no estoy poniendo la culpa en Franklin, porque hay que destacar que Kevin siempre se mostró simpático y bueno con Franklin, pero cuando estaba solo o con Eva únicamente vigilándolo, se mostraba como realmente era. Así que no creo que Franklin tenga gran culpa. Quizás no en darle tanta confianza y creerle tanto a lo que decía su mujer. Si te interesa saber más de este tema, te recomiendo que busques en internet y rápidamente encontrarás información, aunque eso sí, fíjate bien en las fuentes. Como dije en un momento, esta película debería ser analizada por un profesional de la salud mental, que yo no soy, y por eso en esta ocasión quiero ser responsable y no ahondar mucho por miedo a decir algo que no corresponda por mi ignorancia. De todas maneras, así por comentar, buscando información de algunos temas que nombré aquí, me encontré por ejemplo un estudio de un doctor que dice que muchos de los más grandes CEOs de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos son psicópatas, quienes han encontrado formas legales de tratar sus síntomas, y de lo que habla en un libro llamado The Psychopathology Test, el cual ha causado enorme polémica porque este doctor, que incluso se diagnostica a sí mismo con esta enfermedad, propone que mucho depende de la crianza y el ambiente donde el sujeto en cuestión se desarrolle. Él en su caso personal dice que creció en una familia amorosa y por eso terminó bien, aunque como dije sus estudios causan mucha polémica. Y lo menciono para que te hagas una idea de las cosas que se dicen y piensan sobre estos temas. Y porque de verdad creo que hay que ser responsables para hablarlos y con ser un youtuber random de películas no basta. Para nada. Pero bueno, dejamos este video análisis hasta aquí, admitiendo que esta vez no me quise meter muy profundo en el tema, por miedo a decir algo totalmente irresponsable. Aunque como viste, si el tema te interesa, hay mucha info disponible. Y de nuevo lo repito, fíjate bien, eso sí, en la fuente de esa info. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte para más contenido así y activar las notificaciones para ser avisado de cada nuevo video. Sígueme en redes sociales como el Instagram, el Twitter o el grupo de Facebook, en donde podrás votar por otras películas y series que quieras ver aquí en el canal, y también enviarme tus sugerencias. Yo soy Zombite, un abrazo y hasta la próxima.